Hablaremos sobre la reincidencia. La reincidencia es la reiteración o la repetición de hechos delictivos, es decir, caer nuevamente en el delito. Podemos decir que hay reincidencia cuando el sujeto ha cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal del país y es condenado nuevamente por la misma especie de pena, siempre que desde su cumplimiento no hubiera transcurrido el plazo legal que la excluye. Esta disposición surge del artículo 50 del Código Penal y además podemos distinguir diversas clases de reincidencia. De acuerdo al modo de cumplimiento de la pena del delito anterior, puede clasificarse como reincidencia ficta o reincidencia real. La reincidencia ficta hace referencia a que no interesa realmente si el sujeto en su condena anterior ha cumplido efectivamente la condena o se trató en su caso de una pena de ejecución condicional. Por el contrario, la reincidencia real hace referencia a que el sujeto efectivamente haya cumplido pena de prisión, es decir, que la haya sufrido realmente. En segundo lugar, la segunda clasificación de la reincidencia es por la relación que hubiere entre las penas, la anterior y la nueva. Ello genera estas dos clasificaciones, que es genérica y específica. La reincidencia es genérica cuando no interesa qué tipo o especie de delito anterior se haya cometido, ni tampoco interesa si hubo dolo o hubo culpa. En cambio, es específica cuando hace referencia a un mismo tipo de delito y a un mismo tipo subjetivo, es decir, de dolo o de culpa, cuando se trata de una misma acción, es decir, la persona que roba dolosamente y lo vuelve a hacer robando dolosamente. Eso se trata de una reincidencia específica. El sistema adoptado por nuestro Código Penal es el de la reincidencia real y genérica. Aunque luego veremos sobre el final de este pequeño capítulo cómo cierta vertiente jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia y algunos prestigiosos magistrados de la Casación Federal van delineando conceptos más garantistas que llevan hacia una reincidencia específica. El fundamento por el cual nuestro Código Penal habla de reincidencia genérica y real es que quien ha delinquido más de una vez va a tener consecuencias desfavorables en su persona, en su situación como condenado. Es decir, el fundamento es que aquel que haya ya delinquido, ya sufrió un escarmiento que lo tiene que llevar necesariamente a incorporar ese escarmiento y ese sufrimiento vivido no tendría que provocar la acción por la cual vuelve a delinquir. Es decir, se supone que tendría que haber seleccionado el agente. Si a pesar de ello, si a pesar de la pena que sufrió, lo mismo reincide, la ley dispone expresamente un agravamiento en su situación en la nueva condena. Preferentemente en el monto punitivo y en la modalidad en la que va a cumplir la ejecución de su pena privativa de la libertad. Todo esto a título de prevención especial, teniendo en cuenta las características de su singular personalidad por haber vuelto a delinquir. Entre los efectos de la reincidencia, principalmente influyen en la situación del condenado
aparejándole numerosas situaciones desventajosas, como por ejemplo, si le hubiese tocado una condenación condicional, al ser declarado reincidente, se le impondría una pena de cumplimiento efectivo. Además, tiene una importante objeción, que es la no posibilidad de acceder a la libertad condicional, que concede el artículo 14 del Código Penal. Además, tiene grandes posibilidades que el juez, al mensurar la pena, le dé una pena más alta por precisamente haber vuelto a delinquir. Finalmente, también es posible que le apliquen la reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52 del Código Penal, en el caso de que haya tenido una multirreincidencia, aunque este instituto ha sido declarado recientemente inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todas estas cuestiones han llevado a numerosos doctrinarios y prestigiosos jueces del país a objetar su constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que no va de acuerdo principalmente con lo que la Constitución establece, ni los pactos internacionales. Entre muchas de las causales que estos autores establecen, está en primer lugar la no posibilidad de acceder a la libertad condicional, es decir, a los 2/3 de la condena del delito que hubiese sido condenado, poder acceder a la libertad condicional principalmente. Estos autores fincan su principal objeción en que viola el principio non bis in idem, la prohibición de la doble punición, y además afecta el principio de cosa juzgada en caso de que la primera condena se encuentre firme. En segundo lugar, esta cuestión de la agravación de la segunda condena. El artículo 41 del Código Penal dice expresamente que debe tenerse en cuenta la reincidencia a los fines de mensurar la pena. Entonces, claramente, los autores que critican la constitucionalidad de la reincidencia dicen que están simplemente avalando la peligrosidad presunta. Es decir, que se presume, agravando la pena, además, se presume que es peligroso. Que esto, por supuesto, violenta el derecho penal de autor, que nos rige. Desde el ámbito jurisprudencial, tiene todavía amplia receptación la constitucionalidad de la reincidencia, tanto en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal como en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Empero, encuentro muy fundados votos del juez Zaffaroni, que en disidencia ha marcado su distancia con los otros miembros de la Corte, como así también la jueza Ledesma y el juez Slokar en la Casación Federal Penal, quienes sistemáticamente votan en contra de la constitucionalidad de la reincidencia. Zaffaroni, por ejemplo, está en contra de la reincidencia genérica y cuestiona además los criterios doctrinarios que dicen que el reincidente desprecia el valor admonitorio de la condena precedente y por ello vuelve a delinquir. ¿Qué dice este doctrinario juez? En la generalidad de los casos, la conciencia del injusto posterior del segundo hecho es independiente del primer hecho, pudiendo incluso no existir. Es decir, no es absoluto el razonamiento. Solo sería un argumento válido, dice Zaffaroni, si se pretende una reincidencia específica, es decir, un delito homogéneo, igual al cometido anteriormente. Y además dice el juez que debe producirse también en delitos que requieren una cierta abstracción y esfuerzo para la comprensión del injusto, lo que está lejos de darse en cualquier caso en forma genérica y abstracta como está marcado en la norma del Código Penal. En fin,
alumnos se trata de un tema muy controvertido que necesita de mucho estudio para enrolarse en una u otra posición.